Alrededor del año 1020 antes de Cristo, en el valle de Ela, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, se encontraba frente a frente el ejército de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero que habitaba en las costas, en la costa sur de Canaán, y frente a ellos se encontraba en la línea de batalla el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que me ayude esta tarde imaginando. Ahora, esta no era la primera vez que ellos se enfrentaban, ya que el pueblo de Israel había tenido guerra continuamente con los filisteos. Había sido una larga guerra la que ellos libraron por el control de territorio y poder. Dos cosas. Y mire qué curioso, porque lo que el enemigo hoy está peleando y quiere es precisamente territorio y poder. Y la intención esta tarde de que yo puedo compartir la palabra con el Señor es recordarle a usted, es que usted pueda recordar de todo el conocimiento que ya hemos estado teniendo acerca de esta palabra, ¿sí? Que usted pueda recordar que la iglesia, ¿dónde está la iglesia de Cristo este día? Eso, que la iglesia de Cristo, ¿sí? Es el ejército de Dios en la tierra. Y el ejército de Dios en la tierra tiene una misión constante desde su origen, que es hacer guerra espiritual en contra del maligno. Esa es una verdad y esa es una misión que nosotros tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Y en Primera de Samuel capítulo 17, o saque usted su Biblia o véalo en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 7, que vamos a leer en un momento. Vemos al pueblo de Dios nuevamente a punto de enfrentar una batalla, una guerra más. Pero esta batalla no era cualquier batalla, porque esta batalla tenía un enemigo en particular. Dice que era un hombre fuerte, era un hombre grande, y me atrevo a decir que los hijos o la iglesia que tenemos y sabemos que nuestra misión constante es hacer guerra espiritual, tenemos enemigos que cada vez vienen a nuestras vidas, pero son enemigos diferentes, y me atrevo a decir que son enemigos mayores cada vez, más fuertes quizás. ¿Sabe por qué? Porque van a desafiar nuestra fe de una manera mayor. Así que quiero que me acompañe a las escrituras esta tarde. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículos del 4 al 7, vamos a leer y vamos a conocer cómo era este enemigo que salía de los escuadrones del ejército filisteo a hablar al campamento de los hijos de Dios. Versículo 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos de un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Número 1, los gigantes que amenazan nuestra vida. Quiero decirle que Goliat
no era solamente un guerrero, un hombre fuerte y un gigante. Goliat era el representante de un sistema opuesto al sistema de Dios. Era un espíritu, Goliat representaba un espíritu de desafío en contra de los hijos de Dios. Y hoy en día, un espíritu que se opone a Dios es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el que está operando y tiene tres enemigos puntuales que el espíritu del anticristo quiere acabar. Número 1 es el pueblo de Israel. Número 2 es la iglesia de Cristo. Y número 3 es la familia. Por eso es que hay mucho ataque constante en contra de la familia. Todo esto es una realidad y estamos viendo cómo este espíritu está operando hoy en nuestros días a través de todas las filosofías, a través de todas las ideologías y de todas las estructuras que se están levantando en contra del conocimiento de Dios, para que usted y yo podamos ser confundidos con todo lo que ellos están hablando, que es opuesto a Dios y al sistema de Dios. ¿Para qué? Para que pueda intimidar a la iglesia, para que pueda paralizar a la iglesia, para que nosotros podamos ser confundidos. Todo esto hemos estado viendo en 2 de Corintios capítulo 10:5. De esto nos ha estado hablando nuestro apóstol también. La iglesia, yo quiero decirte una cosa, y esa es la intención. Quiero recordarte una verdad. La guerra espiritual es real. El enemigo es real. La misión que usted y yo tenemos como ejército y representantes de Dios y de la autoridad de Dios en la tierra es real. Es necesario, o es la naturaleza de la iglesia, es hacer guerra espiritual en contra de las fuerzas del maligno. Pero nosotros debemos conocer cómo es esa guerra, cómo es ese enemigo que nosotros vamos a enfrentar de una manera correcta. Porque Efesios capítulo 6 versículo 12 nos habla acerca de una batalla que es real, que vamos a estar peleando. Pero ¿cómo es esa batalla? Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra seres humanos. Así que no la agarre en contra de nadie. Usted no tiene por qué luchar en contra de su hermano, en contra de su vecino, de su esposo, su esposa, en contra de su jefe en el trabajo. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, o sea, contra las fuerzas espirituales del reino de las tinieblas. Esa es la lucha. Esa es la batalla que nosotros tenemos constantemente como iglesia. Y vamos a seguir leyendo este pasaje, porque hemos dicho que la guerra espiritual, mi hermano, es una realidad y es parte de la naturaleza de la iglesia. Y en el pasaje que estamos leyendo, acompáñeme al verso 8 al 11, vamos a leer. Sigue diciendo el pasaje: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles. Ahí está hablando Goliat. Ya vimos qué tamaño tenía este hombre. Era un hombre fuerte, era un gigante. Goliat era uno gigante. Y por eso es que vamos a ver que todo el mundo estaba paralizado de miedo al ver y al escuchar a este hombre. Y en el verso número 8 dice:
Y se paró y dio voces Goliat a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 11. Oyendo Saúl, fíjese muy bien qué dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron al escuchar a Goliat y tuvieron gran miedo. Ahora mire cómo es que opera el enemigo, porque el enemigo es astuto. Goliat todavía no peleaba contra nadie, todavía no se enfrentaba a nadie, pero tenía a todo el ejército de Israel, a todos los soldados, incluyendo al rey, muertos de miedo. Entonces tenemos que estar nosotros como iglesia bien apercibidos, y esto nos enseña que qué voz es la que estamos escuchando continuamente, porque dice que salía más adelante del pasaje, dice que Goliat salía a desafiar al pueblo, y lo hizo de mañana, lo hizo de tarde, dice que lo hizo por 40 días. Le habló al pueblo estas palabras y lo desafiaba, y todo mundo estaba muerto de miedo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con la voz que constantemente estamos dejando que esté aquí, que nos esté hablando a la mente y a los pensamientos, porque dijimos que el enemigo es real y él va a venir a hablarte a ti, va a venir a hablar a tu mente, a tus pensamientos, diciendo y poniendo pensamientos contrarios a los pensamientos de Cristo, pensamientos contrarios a los que Cristo piensa de ti, a los que Cristo ha hablado acerca de ti, porque lo que Él siembra son pensamientos de esclavitud, pensamientos de duda, pensamientos contrarios a los de Cristo, diciendo: eres un fracaso, es que tu oración no tiene poder, porque mira, todo sigue igual. Pensamientos de soledad, diciendo: estás solo, nadie te quiere, mira, todos se fueron. Pensamientos, a lo mejor temor en tu corazón, pensamientos de angustia, de enfermedad, diciendo y acusando: te vas a morir, estás enfermo, etcétera, etcétera, no vas a prosperar. El enemigo habla muchas mentiras a nuestra mente y a nuestro corazón. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que mientras nosotros más escuchamos y más ponemos atención a las palabras del enemigo, entonces nosotros nos vamos viendo cada vez más pequeños, nos vamos sintiendo cada vez más pequeños, porque vamos escuchando aquellas palabras constantemente y vamos viendo a Goliat más grande, vamos viendo a Goliat cada vez más gigante. Entonces, cuidado con lo que nosotros dejamos que esté constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe por qué es que nosotros nos vamos viendo cada vez ante las palabras del más pequeños y a el más grande? ¿Sabe por qué? Porque compramos las mentiras del enemigo, porque compramos las mentiras de Satanás, porque creemos a las mentiras que él ha estado hablando. Y entonces por eso es que la iglesia está muriéndose de miedo. Por eso es que tenemos miedo. Diga conmigo: miedo. Pero dígalo fuerte: miedo. Dios en su palabra, una de las frases que más le repite a su pueblo es: no tengan miedo.
Esa es una de las frases que más Dios le dice a su pueblo. En cada momento especial y específico, cuando Dios le daba una asignación a un hombre, una tarea, una misión que cumplir, le decía: esfuérzate, no tengas temor. Cada vez que Dios le daba una asignación importante a cada uno de sus hijos, le repetía esta frase: no tengas temor. ¿Sabe por qué? Porque el temor, aunque es parte del ser humano para la supervivencia, cuando el temor se cronifica y vivimos constantemente con miedo, todos los días con miedo, ese temor lo que va a hacer inmediatamente es paralizarte. Lo que va a hacer el temor, sí, es paralizarte. Va a impedir que manifiestes la fe que Cristo te ha dado. Lo que va a pasar también, si tú permites el temor en tu vida, va a robarte sobre todo la paz. El temor te va a paralizar, te va a frenar, va a impedir que tú te desarrolles en la vida, que tú cumplas la asignación que Cristo te dio. ¿Por qué? Porque vas a decir: es que tengo miedo. Y te estás muriendo de miedo y no avanzas. Así estaba el ejército de Israel, paralizado con miedo, con temor. Pero sobre todo lo que el miedo hace en la vida es robarte la paz. Te va a robar la paz. No vas a poder dormir, porque vas a estar con ese pensamiento, con ese sentimiento aquí, con insomnio. Y de ahí es que vienen todas las enfermedades emocionales, físicas, etcétera. Entonces el miedo tiene un fuerte impacto en nuestra vida. Así que no debes de tener temor a avivamiento. No permitas que los pensamientos del enemigo, que van a venir, porque acuérdate que la mente es el campo de batalla, y ahí libramos las guerras espirituales, las guerras de Dios, y hacemos frente al enemigo. No permitas que esos pensamientos que no vienen de Cristo se estacionen en tu mente. No permitas y no compres ninguna de las mentiras, porque el miedo no es bueno. Nosotros somos un pueblo, avivamiento. Tú eres un pueblo, tú y yo. Voltea con el que tienes a tu lado y dile: tú y yo. Así, bonito, eso. Ya había los enamorados aquí diciéndose tú y yo, pero no es eso. A tú y yo ya sabemos que nos amamos, pero tú y yo no somos de esos. Dile: no somos de los que tenemos miedo. Pero ayúdame a decirle, míralo ahí al lado tuyo y dile: tú y yo no somos de los que tenemos miedo. No somos de los que se quedan paralizados. Nosotros somos un pueblo victorioso. No importa, yo no sé, porque todos libramos la guerra. Yo no sé qué pensamiento o qué guerra tú o qué enemigo tú hayas estado enfrentando en estos días. Pero lo que sí te puedo decir, algo muy importante: todos peleamos la batalla, todos peleamos la guerra. Quizás hayas estado luchando en estas semanas con miedo al fracaso, con ansiedad, con enfermedades, con problemas de todo tipo, familiares, financieros, etcétera, etcétera. Quizás con tentaciones constantes tú has estado batallando. A lo mejor con dudas de fe, que es lo que hemos estado viendo. Dudas de fe, diciendo: es que no soy salvo, no sé si Dios me perdonó, no sé si tengo en verdad lo que Dios dice que yo tengo. Dudas de fe. No importa sea cual sea el enemigo, no importa qué tan grande puedas ver a Goliat hoy, no importa qué tan fuerte, qué tan intimidante sea el enemigo con el que tú estés peleando este día. Lo que yo te quiero decir, lo que importa es que no es tu lucha, que no es tu pelea
porque Cristo, dice la palabra, que Él es varón de guerra. Él pelea por nosotros. Es más, Él ya peleó y lo hizo en la cruz del Calvario. Y dice que ahí en la cruz, a través de su muerte y de su resurrección, Él venció a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, venciendo sobre de ellos en aquella cruz. Y entonces Él salió vencedor. Y ahora la victoria de Cristo es tu victoria. Ahora la victoria de Cristo es tu victoria. Y tú y yo, iglesia, somos más que vencedores por medio de Cristo. Así que no tengas temor. No importa, venga lo que venga, tú no tengas temor. Y ahí es donde aparece David, un joven, un jovencito. David, un joven entendido. David, un joven con conocimiento de Dios. Él conocía quién era el Dios de Israel. Y ahí aparece David, y en el versículo 12 al 22, déjeme narrarle un poquito del 12 al 22. David era hijo de Isaí, de la tribu de Judá, y él tenía 7 hermanos. 3 de ellos, los mayores, estaban en el ejército del rey Saúl, a punto de librar la batalla contra los filisteos. David era el menor de todos sus hermanos. David era el pastor de las ovejas de su padre. Y entonces ese día le dice su padre que deje las ovejas y que vaya al campamento donde estaba el ejército de Israel a llevar provisiones. Y le dice: vas a llevar estos granos, estos panes, estos quesos, y quiero que te fijes de tus hermanos, porque ellos eran los soldados de Israel. Fíjate de ellos para ver cómo están. Y David va, David lo hace, y cuando llega donde estaba el campamento del ejército de Israel, deja las provisiones, hace su mandado, encuentra a sus hermanos, y cuando está platicando con ellos, entonces en ese momento vuelve a salir Goliat, como lo acostumbraba a hacer por esos 40 días. Vuelve a salir y David lo ve, David lo escucha, que vuelve a decir las mismas palabras que había estado hablando. Y quiero que me acompañe al versículo 23 al 25. Vamos a leerlo. 23 al 25. Mientras David hablaba con ellos, o sea, con sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hombres y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Había un botín con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a toda la casa de su padre en Israel. Y mire el verso 26, porque David estaba viendo todo y David estaba atento a lo que estaban diciendo. ¿Ya vieron a ese hombre que sale a desafiar al ejército? Y David estaba pendiente. Y en el verso 26 David ya vimos que escucha a este hombre, pero el verso 26 me fascina, porque es la respuesta de David, o podemos ver
cómo David iba viviendo por la vida, cómo David veía la vida, cómo David veía no solamente la vida, sino a él mismo, y cómo David tenía el conocimiento de su Dios. Y el verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, yo creo que se talló los ojitos David en este versículo, y dijo: que ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Mire qué precioso. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso o pagano para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Me fascina esta parte, este versículo, cómo David veía a aquel hombre que todo mundo veía y dice que huía, que tenía miedo, que tenía temor. Y mira, esta diferencia es la que yo quiero que podamos aprender esta tarde, porque desde qué entendimiento nosotros estamos peleando las batallas, desde qué entendimiento y qué conocimiento nosotros estamos librando las guerras espirituales. ¿Lo estamos o desde qué punto? Desde sobre qué cimiento nosotros estamos haciendo y peleando contra aquellos enemigos que se levantan en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia de Cristo, en contra del pueblo de Israel. Los israelitas, la diferencia es esta: los israelitas, ellos estaban comparando su capacidad con la de Goliat, que era un gigante. Por eso es que ellos estaban muertos de miedo. Por eso es que ellos tenían miedo, porque ellos veían una batalla entre un hombre y un gigante. Así que si nosotros queremos hacerle frente al enemigo sobre o a través de nuestro pensamiento o nuestro conocimiento humano, de nuestras fuerzas, déjeme decirle una cosa, que desde el principio entonces nosotros estamos vencidos, no vamos a poder. Pero David no lo estaba haciendo, él veía las cosas de una manera diferente, porque David está diciendo en este verso 26, David está comparando a Goliat con Dios. Él no se está comparando a él mismo con Goliat. Dese cuenta, para empezar, David está comparando a Goliat con Dios y con el Dios viviente. Por eso es que dice: ¿quién es este pagano que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David compara a Goliat con Dios. ¿Cómo es que David veía la batalla? David veía la batalla de una manera diferente. David veía una batalla entre Dios y un hombre, lo que es algo absurdo, porque ¿qué hombre podría resistir a Dios? Eso no podría suceder. Entonces, de este modo es que David estaba viendo ya al enemigo, veía la batalla y sobre todo veía la victoria, porque tenía un panorama desde el conocimiento que él tenía de su Dios para poder vencer al enemigo. Así que tome esto en cuenta, grábelo en su mente, en su corazón, porque desde qué conocimiento estamos librando las batallas. No importa qué tan grande o fuerte o intimidante sea nuestro enemigo, tú no peleas en tus fuerzas. Cuando tú vas a hacerle frente al enemigo, quien va contigo, quien va en ti, quien va sobre ti, el que ya venció, el Todopoderoso, el Dios de los escuadrones, de los ejércitos, el Dios viviente, el Todopoderoso, Él es el que va con nosotros, va caminando paso a paso, porque de Él es la guerra.
y de Él es la victoria. Y ya dijimos que su victoria es nuestra victoria. Así que tenemos que ir conscientes. No vayas en tus fuerzas, no vayas en tu opinión, en tu sabiduría. Cuando el gigante venga, por más fuerte e intimidante que eso se vea, tú vas a ir con todo el conocimiento, con toda la palabra, con la fe que Dios ha depositado en ti para hacerle frente. ¿Y sabes qué va a pasar? Entonces tú vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Y el verso 27 al 31, vamos a seguir con nuestro pasaje. Les voy a narrar un poquito. Dice que al escuchar las palabras de David, lo que a él había hablado, cómo él veía a Goliat y lo que él había dicho, entonces su hermano, que era el soldado, uno de los soldados que estaban ahí, lo escucha. Y entonces lo escucha y se enoja contra David y le dice: a ver, ¿tú a qué viniste aquí? Tú al chisme nomás viniste, David. Te hubieras quedado allá con las ovejas de nuestro padre. Si pocas ovejas tenemos, ¿qué estás haciendo aquí de metiche? Y entonces David se aparta, se va a cerciorarse, porque David, mira, andaba en todo. David va a cerciorarse con los demás hombres y va a preguntar que la recompensa que el rey había dicho fuera cierta. Y va, dice que le pregunta a los hombres que qué dice, que qué recompensa hay si yo mato a Goliat. Y le dijeron lo mismo los hombres. ¿Sabe? La mejor parte de poder librar las batallas y las guerras espirituales y las guerras de Dios, la mejor parte es que cuando tú peleas con el Todopoderoso a tu lado, la recompensa será segura. Tú vas a poder disfrutar de todo lo que aquella batalla que te costó librar, quizás en el nombre de Cristo, en la fuerza de Cristo, con la fe que Cristo te ha dado, con la autoridad que Cristo te ha dado, va a tener una recompensa. No es en vano cada una de las batallas que tú y yo enfrentamos. Hay un peso de gloria mayor, hay una recompensa mayor. Nosotros nos desarrollamos en carácter, nosotros manifestamos la fe de Cristo a un nivel mayor. Entonces, qué hermoso es que pueda haber una recompensa. Y luego van y le cuentan al rey las palabras que David había dicho. ¿Cómo es que David había hablado con tanta fe, con tanta seguridad, con tanta autoridad? Un jovencito que venía del campo a ver a sus hermanos. Y entonces ahí es donde le hablan, lo manda a traer el rey. Y vamos a leer qué es lo que le dice el rey en el versículo 32 al 37. Versículo 32 al 37. Lo hace venir el rey y le dice David a Saúl, el rey: Rey, no desmaye tu corazón de ningún modo a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, mire cómo le contesta. Yo creo que si a mí me hubiera dicho, yo fuera Saúl, me hubiera dicho David: no te preocupes, rey, yo voy, yo peleo por ti, yo no tengo miedo. Le hubiera dicho: anda, hijo, anda, ven, ándale pues, porque dice que Saúl tenía miedo. Pero en el verso 33, Saúl estaba viendo la batalla de una manera diferente, como dijimos. No la veía como David tampoco. Dice, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David estaba hablando desde su humanidad. Por eso es que le dice: no podrás. Pero David estaba hablando desde el conocimiento
de la fidelidad de Dios. Porque más adelante David le dice: sí, Jehová me libró, Él me va a librar nuevamente. David conocía que tenía un Dios fiel. Entonces David estaba hablando desde la fidelidad, desde el conocimiento que tenía de Dios. Desde ahí es que nosotros nos vamos a parar cuando venga el enemigo, cuando venga la guerra, cuando se ponga duro y enfrentemos situaciones difíciles de las que ya hablamos en nuestra vida. Desde el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo, de Dios, desde lo que Él hizo por nosotros, desde lo que Él ya ganó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros lo creemos, lo tomamos desde aquel conocimiento. Es que nos vamos a parar y vamos a poder decirle a Goliat, y vamos a poder decirle: ¿qué me duras? Si el Señor ya me libró. La fidelidad de Dios la he probado, la he comprobado en las noches más oscuras y más terribles. En aquellas noches he visto cara a cara a Dios. Lo he conocido a Él, sé quién es Él, sé quién soy yo en Él, y sé que tengo la victoria en Cristo. En el versículo 34 al 36, David comienza a hacer memoria de las guerras del pasado, de las batallas que él había tenido en el pasado. Por eso es que él hablaba desde el conocimiento de la fidelidad de Dios. Dios me libró y Dios me librará. Versículo 36 dice: 35, le está contando al rey, dice: salía yo tras él, porque le cuenta, es que yo era pastor de ovejas. Yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venían las bestias, yo defendía las ovejas. Dice el 35, salía yo tras él, fuera el oso, el león, y lo hería y lo libraba de la boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo pagano será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios viviente. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Dios es el que libra las batallas por nosotros. Muchas veces queremos pelear y queremos vencer en nuestras fuerzas, dijimos. Pero humanamente, como le dice Saúl a David, no podrás. Saúl vuelve a hacer memoria, vuelve a hacer memoria y le dice: claro que podré, porque conozco a Dios, porque he probado la fidelidad de Dios. Yo sé quién es mi Dios y yo lo voy a vencer. Si Él ya nos dio la victoria, familia, en el pasado, ¿o no te acuerdas tú, mi hermano, todas las guerras que nosotros hemos tenido en el pasado? ¿No te acuerdas de todas las batallas que Dios ha permitido que nosotros enfrentemos en el pasado? Haz memoria de todas ellas. ¿No te acuerdas aquella vez que vino el oso a nuestra vida? Que dijimos: creo que esto está muy duro, creo que ahora sí no voy a poder. Y el Señor te dijo: hey, nos dio unas palmaditas y nos dijo: claro que vas a poder, chiquito, porque tú no vas en tu fuerza. Yo peleo por ti, yo doy la cara por ti. Mi victoria es tu victoria. Aquí está mi fuerza, porque no va a ser la tuya. Te di la fe que tú necesitas. Entonces levántate. Y peleamos con el oso aquella vez. Y en el nombre de Cristo, en la fuerza de Él, en la victoria que Cristo nos dio, aquella ocasión vencimos. Usted y yo vencimos en el nombre de Cristo. Y luego pensamos que no iba a haber nada peor, y dijimos: yo creo que ya fue suficiente, esta guerra estuvo buena, el Señor me va a hacer descansar, me va a dejar descansar un tiempo. Pero luego vino el león. Y se acuerda aquella vez, haga memoria, mi hermano, de cuando usted luchó
con el león. Guerras espirituales fuertes que hemos librado, que hemos pasado, pero por sobre de todas ellas el Señor nos dio la victoria. Y usted y yo podemos estar aquí en este lugar, podemos estar sentados disfrutando de la presencia de Dios, podemos disfrutar de la casa, podemos disfrutar de la familia, podemos seguir avanzando, caminando en la asignación que Dios nos entregó. Por eso es que la iglesia está de pie, porque el testimonio de las guerras pasadas no están de adorno. El testimonio de las guerras pasadas, sí, son un argumento que prueban la fidelidad de Dios, que Dios es bueno y que Él es fiel con cada uno de nosotros. El verso 38 al 39, Saúl le dice: está bien, tú dices que peleaste con el oso, con el león, que defendía las ovejas. Bueno, sale, le dice, vas a ir a pelear contra Goliat. Y entonces, verso 38 dice que Saúl lo viste, le pone su armadura y luego él pues no la aguanta, es un joven, ¿verdad? No estaba acostumbrado a eso, así que se la quita y le dice: yo no puedo andar con esto. Y se quita la armadura del rey. Pero en el verso 40 dice: y tomó su cayado. Se quitó la armadura y luego tomó su cayado en su mano, que era uno de los instrumentos que David estaba acostumbrado a utilizar, porque era el pastor de las ovejas. Tomó el cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David tomó herramientas, armas que él ya conocía, con las cuales él ya había librado otras batallas en el pasado. Recuerde que nuestras armas de la milicia, dice la palabra, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nosotros tenemos que tener bien en cuenta y conocer, ser diestros en las armas que Dios nos ha dejado ya en su palabra, y necesitamos conocerlas. Tenemos que apropiarnos de todos los recursos divinos ganados por Cristo en la cruz. Por la fe nosotros los creemos, los tomamos la obra de Cristo. De esto nos han estado enseñando las últimas semanas. Creemos a la obra de Cristo y tomamos la obra de Cristo, lo que Cristo ganó por mí, lo que Cristo ya ganó en la cruz, la salvación, el perdón, la justificación, la paz. Nos apropiamos de todo eso, porque eso nos pertenece a nosotros. Ahora somos hechos hijos de Dios, tenemos herencia en Él, tenemos armas espirituales, la espada de la fe, la palabra de Dios, una arma poderosísima que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca continuamente, todo el tiempo. La oración, ¿qué más? Otra de las armas, la fe que ya nos fue dada, la alabanza, la adoración. Imagínate que viene Goliat y te está amenazando, amenaza tu vida, tu ministerio, tu familia. Él está amenazando a la iglesia, está provocando a la iglesia, confundiendo a la iglesia. Y entonces tú tienes una bronca, una guerra de esas que dice: Santo Cristo. Pero el enemigo está atento, No creas que él está durmiendo, él no duerme. Y él está observando y te está diciendo: a ver, pero con esta ahora sí la voy a ver, lo voy a ver. Que Cristo no, que yo soy líder, que ningún principado. Ahora sí. Y está observando.
Y lo que Él quiere es verte chillando en la cama, que te quedes ahí, que no te puedas levantar, que todo lo que Cristo te ha dado se derrumbe. Te quiere robar la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Armas espirituales. La fe, la obediencia. Oiga, una arma poderosísima, la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, desarmamos al enemigo, confundimos al enemigo. Y en lugar de vernos chillando en la cama y todo, usted toma el arma que es la alabanza y la adoración, y el enemigo lo ve brincando, lo ve danzando, lo ve contento, lo ve que usted se mantiene en la asignación, en el propósito, se mantiene constante en la fe que Cristo le ha dado. Pues entonces el enemigo va a decir: ¿y esto qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? La oración profética, otra de nuestras armas poderosas que tenemos nosotros, que ser diestros en ella. Y sobre todo el arma del amor. Esta es un arma poderosísima, y me encanta el manual que estuvimos estudiando, porque dice el manual, nuestro apóstol nos enseñó ahí que el amor es una de las armas más poderosas que un hijo de Dios tiene, porque es un arma que cierra las puertas al resentimiento, al rencor, al odio, a la amargura. El amor. ¿Cómo es que yo voy a tener amor para con aquella persona que usted no sabe lo que me hizo? Es que usted no tiene pero ni idea de lo que aquella persona me está haciendo, me hizo, me dijo, etcétera, etcétera. El amor, ámalo, no lo odies. Ama a aquella persona que viene y te ofende. Jesús dijo: ¿cuántas veces vamos a perdonar? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Las veces que sea necesario. Entonces el amor cubre multitud de pecados. El amor es el nivel más alto de madurez en Dios. Si tú sabes amar pese a todas las circunstancias que puedas estar pasando, entonces tú vas a estar desarrollando esa madurez. Así que yo te pregunto esta tarde: ¿tú conoces las armas espirituales? ¿Tú sabes cuáles son las armas de nuestra milicia? Necesitamos ser diestros en las armas del Señor, porque así es como nosotros vamos a poder. Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales. No pelees con tu carne, en tus sentimientos. No pelees en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu propia opinión, sino pelea en las armas de Cristo, porque dice que esas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces el verso 42 al 47, vamos a seguir leyendo. David tomó las armas que él ya conocía, de las cuales él ya era diestro. Y cuando el filisteo miró, dice, y vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Wow. Y dijo luego el filisteo a David, mire cómo le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Israel. Duelo de palabras. Fíjese cómo es que opera el enemigo. Ya dijimos que el campo de batalla es la mente y el enemigo va a hablar. Goliat usa palabras de amenaza, de insulto, de burla hacia David, de orgullo humano. Está hablando de él, de lo que él puede hacer a ese pequeño joven que tenía enfrente. Pero David usa palabras de fe. David usa palabras de conocimiento, de identidad, de autoridad espiritual, porque David sabía quién era Dios, quién era su Dios, quién era él en Dios. Y entonces podemos ver que el diablo es un mentiroso y que su arma, una de sus armas, son las mentiras, las acusaciones, las burlas. Por eso es que Juan 8:44 habla y dice que todo lo que sale de la boca del diablo son mentiras, porque él es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo te va a hablar cuando él venga? Mentira, mentira, ¿sí? No hay. ¿Qué es lo que le está diciendo el enemigo hoy? Porque el enemigo está hablando. Ahora mismo, él está hablando. Le está hablando al mundo. Le está hablando aún a la iglesia de Dios. Y lo que está haciendo con sus palabras es que está confundiendo a la iglesia, ¿sí? Hoy podemos verlo en todas las ideologías, en todos los sistemas de pensamiento que hay de la nueva era, con todas las corrientes filosóficas que hay, y está engañando a la gente con mentiras, diciendo no hay verdad absoluta. Basta con echarse un clavado en el internet, de lo que Dios está diciendo, aún en medio del pueblo cristiano. Esas mentiras se las están creyendo, y entonces se está predicando aún diciendo es que no hay verdad absoluta. Quiere decir que cada quien tiene su propia verdad. ¿Quién tiene la verdad? Porque me dicen que Dios sí existe, me dicen que sí existe, pero que en verdad no es todo. Entonces, eso es lo que el enemigo está hablando ahora. La verdad es absoluta. Cada quien no es absoluta, cada quien tiene su verdad. Si para ti eso está bien, adelante. No te preocupes, no pasa nada, porque todo tiene que ver como tú concibas la vida. Y si así te da paz, si tú así quieres concebir a Dios, así quieres concebir la vida, todo está bien. Cuando la Biblia dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. Otra de las mentiras que el enemigo está hablando al mundo, pero también a la iglesia, es acerca de la identidad. Tú vales por lo que tú tienes y por cuanto tú has logrado. Y entonces por eso es que todo el mundo está afanado buscando las cosas de la tierra en lugar de las cosas eternas. Mentiras del enemigo. Mentiras del enemigo. Todo es Dios. Todo es Dios. Si usted abre ahorita el internet y comienza a ver acerca de Dios, ahora todo es Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador, que es Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Hay un solo Dios. Ahora déjeme decirle esto: no basta con no creer a las mentiras del enemigo. Ok, no creo a las mentiras del enemigo, las rechazo, no las creo. Pero no basta solo con no creerlas, sino hay que reemplazarlas por la verdad. Cuando venga el pensamiento, la voz del enemigo, y hable una mentira a tu mente, no solamente no tienes que creer aquella mentira, sino ahora deséchala y reemplázala con una verdad. Con una verdad de Cristo, con una verdad que venga en la palabra del Señor. David, eso es lo que estaba haciendo en el pasaje que nosotros leímos. David, tú vienes, le dijo Goliat, ¿verdad? Con la espada,
David le dijo: tú vienes con la espada, tú vienes con la jabalina, tú vienes con esas flechas, pero yo vengo en el nombre del Todopoderoso, el Dios de los hijos de Israel. Y él le dijo: me ayudará a vencerte. Por eso es que es muy importante que tú inmediatamente reemplaces la mentira de Satanás por la verdad de Cristo en su palabra. Y le dijo: no, David le dijo: no, tú no me vas a matar. Yo te mataré a ti. Yo voy a cortarte la cabeza a ti. Y no solamente voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, sino voy a dar tu carne y toda la carne de los soldados filisteos a las bestias este día. Yo te cortaré la cabeza. Tú no me matarás a mí. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda ver que hay Dios en Israel, que el Dios de Israel es el Todopoderoso. Entonces reemplaza aquellas palabras con la verdad. Y todo el mundo, le dijo, sabrá, todo el mundo sabrá que en avivamiento hay Dios. Todo el mundo sabrá que en avivamiento hay Dios, y que Dios es el que pelea por avivamiento. Que Dios le ha dado la victoria a cada uno de sus hijos. Dios te ha dado la victoria a ti. Él ya le ha dado la victoria a tu casa. Entonces no te quedes con aquellos pensamientos contrarios a los de Cristo. Cuando el enemigo venga y te diga: estás solo, tú le vas a decir: Mateo 28 dice, Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Así que Él está conmigo. Cuando venga el enemigo y te diga: tu situación no tiene salida, tú le vas a decir: ¿cómo no? Hay una salida, y es Cristo. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino y yo ando en el camino está conmigo. Yo vivo en el camino de Cristo. Sí, cuando el enemigo quiera venir en contra de tu identidad, que depende de tus fracasos, tú le vas a decir: yo soy hijo de Dios, yo soy nueva criatura. La pastora decía hace un momento: pensamientos de culpa, pensamientos contrarios a los pensamientos de Cristo. No eres digno, dijo ella. Te has sentido digno, has sentido culpa en tu corazón y has estado batallando con esos pensamientos del enemigo en tu vida. Segunda de Corintios 5:17 y Romanos 8:16 y 17, si tú estás anotando, ahí nos habla: somos nuevas criaturas, somos herederos. Las cosas viejas pasaron, todo el Señor lo hizo nuevo en ti. Eres nuevo en ti. No hay acusación para los que están en Cristo Jesús. Nadie te ama. El enemigo va a decir: nadie te ama. ¿Cómo no? Con amor eterno. Él me amó. No solamente me ama, Él me amó desde la eternidad. Por eso dio su vida por mí. Por eso estoy de pie y estoy aquí. Entonces no dejes que Él te condene, porque son puras mentiras. Cuando Él venga y diga: ahí está, tus oraciones no son efectivas, mira, ni sirve. ¿Para qué tanto estás orando? Vas a la iglesia, tomaste un tiempo de oración aquí en tu casa, todo sigue igual. Tú le vas a recordar la palabra. Santiago 5:16 dice: la oración del justo es poderosa, es eficaz. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conoce las verdades de Dios. Conoce las verdades, estudia la palabra del Señor. Esta semana come más de la palabra que otras veces y medita la palabra del Señor, porque ahí conocemos las verdades eternas para nuestra vida. Y créelas, tómalas, decláralas. El verso 48 al 52, para terminar, te lo voy a leer. Entonces, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo tomó sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y se volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Por las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es este hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Dices amén. Yo no sé qué batallas estés tú librando. Todos enfrentamos batallas, porque es parte de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Y no es que te quiera yo desanimar o asustar, pero los enemigos van a venir constantemente. Vamos a recibir un ataque de parte de los enemigos. Pero ahí es que tú vas a ir con todo el conocimiento que tienes de Cristo Jesús, con todas las armas que Cristo ha dejado en su palabra, todos los recursos que ya tenemos en Él, toda nuestra herencia, todo lo que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tomamos la victoria de Cristo, la hacemos efectiva en nuestra vida, y solamente así tú vas a poder vencer al reino de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo no sé por lo que tú estés pasando ahora y cómo se llama el gigante que tú estás enfrentando el día de hoy, sea enfermedad, ansiedad, lo que tú estés pasando, algún problema que tú lo ves tan grande y dices: no sé si yo pueda vencer. Yo te recuerdo hoy, la victoria de Cristo es tu victoria. Cristo, a través de su muerte, de su resurrección, desarmó y venció a las fuerzas malignas, a todas las fuerzas malignas, las humilló, demostrando su victoria en aquella cruz. Y su victoria es nuestra victoria. Amén. Romanos 8, para terminar, versículo 35. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a leerlo esta tarde para terminar. Romanos 8, 35 en adelante. Toma la palabra del Señor en cuenta, sea la situación por la que tú estés pasando. El propósito del enemigo, como ya vimos, es desanimarnos, es apartarnos, es frenarnos, limitarnos de la asignación que Dios nos ha entregado, es confundir nuestra identidad, nuestra autoridad espiritual. Sea el problema que tú estés enfrentando hoy en este día, el gigante, llámese como se llame, que tú estés enfrentando, algún problema familiar,
financiero, de salud, de enfermedad, angustia, ansiedad, alguna enfermedad física, sea lo que sea. Todo eso, nada, escucha bien, nada va a poder separarte del amor de Cristo Jesús. Tú estás seguro en Cristo. Quiero decirte que tu casa está segura en Cristo, que tu familia, que aquel hijo por el que tú has estado orando ya mucho tiempo, aquel hijo no se perderá. Tu familia no se perderá, porque hay una promesa de parte de Dios, una promesa eterna. Él tiene un pacto con nosotros. Sea en tus finanzas o en tu salud, todo lo que tú necesites, el Señor ya lo proveyó desde la eternidad para ti. Y Cristo lo hizo efectivo en la cruz con su muerte y de su resurrección. Nadie nos va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Y déjame leerte este pasaje, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, escucha, avivamiento, por lo cual, porque esta es una promesa de Dios para ti, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente que hoy estés viviendo, ni lo porvenir que vayas a vivir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor que te compró, el Señor que me compró, el que pelea por ti, por tu casa, por tu familia, el que está en medio de nosotros, el que está en nosotros, el que está sobre nosotros, y va como poderoso gigante. Y va como poderoso gigante. Él te ha dado la victoria sobre de todas las cosas. Así que yo quiero llamarte esta tarde